buenas tardes. Tengan todos ustedes. Agradezco al comité de la sección 21, al líder de esta organización sindical, al químico Fabio y a su equipo de trabajo, la oportunidad que me dan de presentar en este primer congreso virtual de enfermería con el tema El proceso metodológico como eje del cuidado enfermero. Mi nombre, con mucho gusto, María Estela Núñez Baltazar, soy enfermera, trabajo para la Secretaría de Salud y para el ISSSTE. Vamos a hablar de este proceso metodológico que mundialmente es conocido como el proceso de enfermería. No podemos hablar del proceso de enfermería si no hablamos primero de lo que fue la historia y el desarrollo y evolución de la enfermería a través del tiempo, como lo muestro en esta diapositiva. El cuidado enfermero desde esta época ya se hablaba del cuidado como una obra de caridad. Sin embargo, de este periodo al periodo de la edad moderna o contemporánea, pasaron siempre de esta edad moderna del siglo XV al siglo XVII y la moderna contemporánea de la XIX, del siglo XIX al siglo XXI, pasaron pues siempre más de un siglo, ¿sí? Muchos años en la que Florencia Nightingale, que es la pionera de la enfermería, en la cual realizó sus postulados teóricos de enfermería a mediados del siglo XIX, de 1820 a 1910, en el que prácticamente transcurrió casi medio siglo de silencio teórico, en el cual no hubo mayor producción científica, sino hasta el siglo XX, que fue donde aparecieron las teorías y modelos de enfermería y el desarrollo de la estructura teórico y las bases que fundamentaron el proceso de atención en enfermería, que fue a partir de 1950. El proceso metodológico como eje del cuidado, como cada disciplina establece su actuar a través de la aplicación del método científico en su campo de trabajo. Dicho método está sujeto a cambios por la adopción de nuevos paradigmas, es decir, visiones que se convierten en productos científicos universalmente aceptados, que permanecen cierto periodo y suministran a una comunidad de problemas y soluciones, según lo establecido por el filósofo Kuhn. El desarrollo del metaparadigma de enfermería empezó, como le mencionaba, en ese transcurso del tiempo, con la pionera de la enfermería moderna, Florencia Nightingale. En este paradigma que se le denominó como categorización, pues transcurrieron, como siempre, dos guerras. En la guerra de Crimea de 1854, en el cual Florencia Nightingale realiza bases teóricas en los soldados, en el cual ella describía que el cuerpo de la persona habría que ponerlo en las mejores condiciones para que la naturaleza hiciera lo propio. Sin embargo, en este siglo XX, que es de 1901 a 2000, también ocurrió la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Como todas las guerras, siempre traen algo malo, que es destrucción y muerte y problemas socioeconómicos y políticos sociales, pero también trae avances en la cuestión de la medicina. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, fue cuando la medicina tuvo sus avances, y uno de sus avances en el área de oncología fue que se descubrió el gas mostaza, que disparaban a las personas y los soldados llegaron a terminar con mielosupresón, y así se descubrió que el gas mostaza servía para tratar el cáncer en los vasos linfáticos. Y así se descubrió el primer medicamento de oncología en 1942, que es la mostaza nitrogenada. Entonces, trae muertes, pero también trae avances. Enfermería en el siglo XX sí tuvo avances, digamos que en este periodo, el proceso
enfermero llegó a ser considerado como un estándar de calidad de la práctica profesional, según por la Asociación Norteamericana de Enfermería en 1973. Sin embargo, todo esto ocurrió en el siglo XX con el paradigma de la categorización y el paradigma hasta llegar al paradigma de la transformación. Y quiero imaginar que este desarrollo del metaparadigma de enfermería desde los postulados de Florencia Nightingale, que se postularon o que se dijeron en la guerra de Guinea de 1854 hasta hoy en día, en los que nos ha tocado vivir la primera gran pandemia del siglo XXI. Desde el siglo XX transcurrieron hasta del año 2020 a 2021, en el cual en este proceso enfermería ha sufrido pues varios cambios y nos hemos enfrentado a este virus en el cual no se sabía mucho y se tuvo que aprender cómo cuidar al enfermo con coronavirus, se tuvo que aprender de cómo autocuidarnos, y en el cual la tecnología es un parteaguas del año 2020 hacia atrás y 2020-21 hacia adelante, en el cual ahora sí que en este paradigma seguramente de transformación a partir de 1975 a la fecha, seguramente habrá cambios en estos paradigmas del cuidado de la profesión de enfermería. Tenemos entonces que Grau señala que en el caso de enfermería se ha transitado por los tres paradigmas que le mencionaba: el paradigma de categorización, que transcurre de 1850 a 1990. En este periodo se implementó las teóricas, se da la primera generación del proceso de enfermero, se desarrolló a finales del paradigma de categorización. Entre los años de 1950 y 1970 se retoma la orientación de dicho paradigma. Una de ellas se centró en la salud pública y la otra en la enfermedad. Fueron dos constructos que determinaron esta primera generación y este paradigma. Este desarrollo hace evidente que esta generación del proceso se dirigía al problema de salud específico y al proceso para resolverlo. Sin embargo, hacía falta todavía algunas etapas del proceso enfermero. Hall en 1955, Johnson en 1959 y Orlando en 1961. Ellas describieron las primeras tres etapas del proceso enfermero y constaba de tres etapas: valoración, planeación, ejecución y evaluación. Yura y Watch describen la cuarta etapa en 1967, que se verificaban los resultados obtenidos, o sea, la cuarta etapa, que es la evaluación. Sin embargo, en esta primera generación del proceso enfermero aún estaba incompleto esta metodología que hoy en día las enfermeras debemos de realizar y que estamos todavía en ese proceso de avanzar. La paradigma de integración ocurre de 1950 a 1975. Los inicios de esta generación del proceso se ubican en los años comprendidos entre 1970 y 1990. Enfermería debería de considerar cómo se producía el fenómeno para poder comprenderlo y explicarlo. El cuidado se orientó por una visión integral, puesto que se enfocaba en todas las dimensiones de la persona. Algunos autores como Roy y Spinall, entre otros, añadieron la etapa del diagnóstico que hacía falta en la primera generación del proceso enfermero. Se añade la etapa del diagnóstico enfermero al definir y justificar la existencia de un juicio clínico de enfermería, que hacía explícito el problema existente. Luego entonces, en este paradigma de integración de enfermería, que abarcó de 1950 a 1975, estos autores que añadieron la etapa
de diagnóstico de enfermero, 1974 a 1976, también se plantea el lenguaje estandarizado. No fue hasta en la tercera etapa de generación del proceso enfermera, PSUD, señala que la tercera etapa de proceso enfermero se desarrolló una vez instaurado por completo este paradigma a partir del año de 1990, que se inicia el paradigma de la transformación a partir de 1975. Luego entonces los cuidados de enfermería de considerarse producto empírico o necesidades ocasionales y se transforman en actividades altamente complejas por la constante interacción humana. Se consolida el lenguaje estandarizado de la práctica de enfermería que solamente se habían planteado en el paradigma de integración que fue en los inicios de la generación del proceso enfermero, la segunda generación. También se consolida el lenguaje estandarizado de la práctica de enfermería, que viene siendo la taxonomía Nanda-Nimnog. Las características fundamental de esta generación del proceso enfermera, su uso simultáneo de las taxonomías de enfermería Nanda-Nimnog, así como su vinculación e interrelación. En este paradigma de la transformación, que fue a partir de 1975, se da, como les acaba de mencionar, PSUD, la tercera generación del proceso. Se dan las características o se da la clasificación de intervenciones de enfermería en 1992, los diagnósticos de enfermería en 1994 y clasificación de resultados en 1997, quedando por completo en este paradigma de 1850 a 1975 las tres generaciones del proceso enfermero, en el cual en estos tres paradigmas se implementó todo lo que fue la metodología como eje del cuidado enfermero, que viene siendo el proceso de enfermería. Algunos autores lo refieren como proceso de atención a enfermería, pero hay a final de cuentas, viene como muy redundante la palabra enfermero o enfermería. Por eso algunos autores refieren como cuidado enfermero, proceso de cuidado enfermero. El proceso metodológico como eje del cuidado enfermero, algunos referentes en el estudio de la metodología de la enfermera refieren o definen el proceso de atención de enfermería de la siguiente forma. Sin embargo, no podríamos definir lo que es el proceso enfermero sin antes no saber qué es un método, porque estamos hablando de la metodología, de un método que las enfermeras tenemos para diagnosticar y cuidar al enfermo. Un método es un término que procede del griego meta, a través, o más allá, y odos, camino, sendero. Luego entonces es una secuencia de pasos que nos van a guiar el cuidado enfermero para priorizar y no perdernos, y no perder tiempos. Hall en 1955 definió el proceso enfermero como un proceso sistemático que permita a la enfermera tomar decisiones eficazmente. Mary Jordan en 1996 dice que es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados. Alfaro en 1999 dice que es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados. Kerouac señala que el caso de enfermería se ha transitado por estos tres paradigmas que yo se los acaba de mencionar. También el proceso enfermero ha sido legitimado como el marco de la práctica de enfermería internacionalmente. Aquí vamos a hablar de cómo una profesión, y en este caso enfermería, ya está considerada como una profesión. ¿Por qué? Porque desde los inicios de Florence Nightingale en la guerra de Crimea, donde describió sus postulados,
se consideró ya una profesión porque empezó a indagar, investigar, y porque aparte la profesión de enfermería cuenta con un desarrollo teórico del cuerpo de conocimientos que abarca su especialidad, que es la disciplina. ¿Qué cuerpo de conocimiento? Este cuerpo de conocimientos, junto con el método que da solvencia a las decisiones de lo que es responsable, o sea, de las acciones, la metodología de la práctica profesional, en este caso de enfermería. Estos dos, tanto el desarrollo teórico de la disciplina como el desarrollo de la metodología de la práctica profesional de enfermería, son los que les dan el soporte o el marco teórico en lo que viene siendo el proceso enfermero, como un marco de referencia, el cual debería de estar dentro o respaldando lo que viene siendo los registros de enfermería, en lo que viene siendo la valoración, que es la primera etapa del proceso enfermero. El proceso metodológico, como eje del cuidado, contiene 5 fases y que mundialmente, internacionalmente son conocidas. Y la primera fase de la metodología de la enfermera como marco de referencia para su práctica profesional diaria, en cualquier ámbito, desde el primer nivel de atención, segundo y tercer nivel. Tenemos que la valoración, en la valoración que se realiza al paciente, esta valoración, obtenemos los datos. Estos datos pueden ser obtenidos de manera directa con el paciente o indirecta a través de familiares o el expediente clínico. En esta valoración también se realiza lo que es la validación de datos. ¿Cómo vamos a validar lo que se obtuvo de una obtención de datos de manera indirecta o directa? Tenemos que validarlos para que sean objetivos y de manera que se puedan de alguna manera cuantificar. Esta parte de la valoración, y en el cual creo que con la experiencia que tengo porque soy operativa 100% y conozco la metodología y conozco los instrumentos de registros de 2 instituciones de salud, en el cual no nos ayuda mucho para cuando se hace esta valoración precisa y concisa, bien sea por aparatos o sistemas, por dominios o clases, o cefalocaudal. Luego, toda esta información, toda esta obtención de datos, no tenemos cómo lo vamos a organizar, porque no se cuenta con este instrumento de registro de manera precisa y concisa, puesto que todavía no se ha avanzado en el diseño de estos registros de enfermería de tal manera que facilite a los profesionales de enfermería estos registros o esta organización de datos. Luego aquí entonces es donde la mayoría del personal, cuando hacemos esta valoración, algunos de manera rápida y precisa, por la carga de aquí también, tiene que mucho que ver el factor de cantidad de pacientes. Quiere decir que pues si yo voy a tener una hoja de registro donde yo tenga que organizar todos estos datos, pero tengo que organizar de 10 o 15 pacientes en una jornada de 6 horas y media a 8 horas, pues no se alcanzaría. Me quedaría con la pura valoración tal vez, y aún sin esos 10 pacientes, tengo que valorarlos, tengo 2 graves, es más complicado. Sin embargo, como siempre las enfermeras hacemos hasta lo imposible por darle la mejor atención al usuario. La segunda etapa es el diagnóstico. El diagnóstico de enfermería, en el cual se analizan los datos que se obtuvieron de manera directa o indirecta con el paciente. Se identifica, muy importante, cuál es el problema, y tenemos que identificar que desde la identificación del problema, cuál es el problema prioritario que debemos de poner, digamos, como número 1 para formular esta priorización de planes de cuidados. Algo en el diagnóstico de enfermera que considero que las enfermeras debemos tener claro es que las enfermeras no tratamos las patologías. Esa es ámbito de competencia de los médicos.
de los médicos. Nosotros las enfermeras, a través del proceso metodológico para el cuidado enfermero, tratamos las respuestas humanas a esas patologías. Luego, entonces, ¿de qué manera las vamos a tratar? A través de los planes de cuidados, donde se describen las intervenciones de enfermería. Luego, entonces, una vez que se identifica el problema como prioritario, se hace la formulación del problema, se pasa a la tercera etapa, que es la planificación o planeación, priorizando, o como les mencionaba, el problema, que es de inmediata intervención de enfermería, en el cual se van a establecer los objetivos y se van a seleccionar las acciones que van a ayudar a resolver el problema identificado en la segunda fase del proceso enfermero, aclarando y haciendo mención que no tratamos patologías, tratamos respuestas humanas a las patologías. Luego, entonces, algo que también me gustaría mencionar, que el establecimiento de objetivos no es de la enfermera, el establecimiento de objetivos es del paciente. ¿Qué queremos lograr que el paciente llegue a lograr con las intervenciones o selección de acciones que vamos a ejecutar? Y la cuarta etapa de este proceso metodológico es la ejecución. Este favorece la relación de ayuda con el paciente o con los familiares cuando el paciente está en condiciones de poder colaborar en este proceso metodológico de su cuidado. Y la programación y ejecución de la acción. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener en cuenta la identificación del problema como prioritario, pero también las intervenciones de enfermería, que son la selección de acciones que me van a ayudar a resolver el problema o a disminuir su impacto negativo en la salud del paciente o complicaciones. Y la última etapa del proceso enfermero, que viene siendo la evaluación, se lleva a la valoración del paciente, se hace la comparación de datos actuales con los objetivos y se modifica el plan. Por eso es que el proceso enfermero es dinámico, es sistemático, es cíclico. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo regresar de la etapa de evaluación a la etapa de valoración para ayudar a resolver un problema que se identificó y que tal vez no prioricé las intervenciones del problema, a lo mejor tampoco seleccioné bien las intervenciones de enfermería y las acciones de enfermería, y puedo volver a regresar. Por eso es sistemático, dinámico y cíclico, entre una de sus ventajas. El proceso metodológico como eje del cuidado, ya mencionábamos que tiene 5 etapas, que las cuales acaba de mencionar. En la etapa un poquito más ampliando esta valoración, en la cual yo mencionaba la obtención de los datos y la evaluación de los datos, la organización de la información. Esta se puede realizar a través de la entrevista, la observación y la exploración del paciente. Y muy importante, vuelvo a insistir, que es importante contar o tener un registro de enfermería que tenga un marco de referencia para poder documentar el plan y no perderme con toda esta información que se puede obtener a través de la entrevista, la observación y la exploración. Sin embargo, a veces se dice fácil y la literatura pues se dice muy bonito los artículos, sin embargo ya llevándolo a la práctica es un poquito más laborioso. La segunda etapa, que es donde se diagnostica, se utiliza el formato PES, que es problema, etiología, signos y síntomas, y sabemos que hay diagnósticos reales, diagnósticos reales de riesgo y de salud. En la taxonomía Landan, del 2018 al 2020, existen 244 diagnósticos de enfermería. En la etapa de planificación sabemos que hay planes que están individualizados, que están estandarizados y están formatizados. Y hay una estructura que mundialmente es conocida como la estructura de NOC y NIC, que son los resultados y las intervenciones de enfermería, que estas también deberán de documentarse en los registros de enfermería, porque si lo que no se registra no se hizo y no se puede evaluar y no se puede mejorar. Entonces es bien importante los registros clínicos de enfermería, donde tenemos que documentar todo este proceso metodológico para el cuidado enfermero.
La ejecución, ¿cómo vamos a favorecer esa relación de ayuda? ¿Cómo vamos a hacer esa programación de ejecución? Bueno, hay tres etapas, que es la preparación, que es la intervención y la documentación. En esta existen 565 intervenciones de enfermería y que esta documentación debe de quedar, nuevamente lo refiero, en la hoja de enfermería, en el cual se tiene que documentar. Si no se documenta, pues es como si no se hubiera dicho. Aparte, nuestros registros clínicos de enfermería nos respaldan porque están dentro de la norma oficial del expediente clínico, el 004 del expediente clínico, ¿sí? Y la última etapa, que es muy importante también para ver si esta documentación del plan, esta identificación del problema prioritario, de la elección de las actividades de las cuales se van a documentar en el plan, fueron efectivas, resolvieron el problema o le ayudaron a disminuir o se disminuyó el riesgo o se continúa con salud, que es el otro diagnóstico. Si no lo evaluamos, no podemos mejorar. Y si no mejoramos, pues no vamos a avanzar. Entonces tenemos que medir. Entonces la evaluación puede ser cuantitativa, cualitativa y de logros de metas. Esto nos va a llevar a unos resultados esperados que se plantean donde cuando se documenta el plan de enfermería, de esta identificación del problema prioritario e intervenciones de enfermería. Un ejemplo de planes de cuidados de enfermería estandarizados al paciente, en este caso lo elaboré su servidora, a un paciente con cáncer de ovario. Estos planes de cuidados estandarizados también están descritos en la página de la Comisión Permanente de Enfermería, en el cual ella plantea también estos planes estandarizados y ahí están, se encuentran en su página. Y yo puse, en este plan fue diseñado por su servidora, en el cual estamos implementando la taxonomía Nanda-Nick-Knock. Por cuestiones de tiempo no me voy a parar en explicarlo, sin embargo, este es un diseño propio elaborado por su servidora, en el cual pues continuamente, en mi experiencia de 15 años en manejo del paciente con cáncer y actualmente en el Centro Estatal de Atención Oncológica, pues manejamos esta taxonomía Nanda-Nick-Knock. Aquí está esta taxonomía de 2018 al 2020, ya me fui hasta el 21, 2020, son 13 dominios, hay 47 clases y 244 diagnósticos. Comparación para terminar de los procesos de resolución de problemas y metodología enfermera y el método científico, el cual nos ha ayudado a avanzar en esta difícil profesión. El método de resolución de problemas, aquí dice, en el cual en algún momento sus referencias Alfaro requiere detectar un problema o situación. La metodología de la enfermera es valorar al paciente. El método científico, observación de un problema. En definir el problema, en la metodología enfermera estamos diagnosticar sus problemas, formulación de hipótesis. En resolución de problemas es valorar opciones alternativas y sus consecuencias. En la metodología enfermera planificamos los cuidados. En el método científico es deducción de consecuencias. En esta otra fase, tomar una decisión y formular un plan en el método de resolución de problemas. En la metodología de la enfermera habla de, pues igual, planificar cuidados, la planificación de cuidados, deducción de consecuencias y diseño del estudio. En método de resolución de problemas pone en marcha el plan. En enfermería ejecuta los cuidados. Y en el método científico somete a pruebas. La última etapa, evalúa resultados en resolución de problemas, y la metodología de enfermera también evalúa resultados y el método científico también evalúa resultados. Esto, la literatura refiere que esta metodología de enfermera se vuelve un poquito más compleja, un poquito o mucho difícil a veces de aplicar a la práctica clínica de enfermería, y aún más cuando se tiene de 8 a 10 pacientes, como lo llega a suceder en algunos pacientes. No en todos los hospitales, pero sí llega a suceder. Entonces cuesta, y más cuando no se tiene el dominio de esto, cuando no se
no se cuenta con el plan para documentar todo esto, es más complicado. En conclusión, el proceso metodológico, como dije, del cuidado enfermero, dice que el proceso enfermero hoy en día es una de las mejores herramientas metodológicas para llevar a cabo el proceso de cuidar de las enfermeras, que nos permite mantener un orden y reflejar nuestro trabajo intelectual y manual, además de profundizar en el campo del conocimiento a través de la investigación, de la práctica clínica, de la docencia y la gestión. Luego entonces, sin investigación en cuidados, ni mejoramos ni avanzamos. La enfermería basada en evidencia es una responsabilidad como profesionales y una necesidad para la profesión. Y creo pues que la pandemia nos da, hay un antes y un después, donde de los postulados de Florencia Nightingale actual seguramente habrán cambios y habrá mucha enfermería basada en evidencia que nos ayudarán a entender y a mejorar el proceso de cuidar a un paciente en estado crítico con coronavirus. Por su atención, muchas gracias. Agradezco al comité organizador, al químico Fabio y su equipo de trabajo por la oportunidad que me da de dirigirme a mis compañeras y compañeros enfermeros, no solamente de Morelia, del estado de Michoacán, sino de todo México. Muchas gracias. Cualquier duda, comentarios, sugerencias, habrá un chat disponible en el cual podrán elaborar sus preguntas y las harán llegar a su servidora, y con mucho gusto haremos ahora sí que sus respuestas o algunos comentarios o sugerencias para mejorar no solamente la presentación de este tema que es muy amplio, que hay libros de más de 115 páginas del proceso enfermero, hay libros por diferentes autoras, y que meter esas 115 páginas o más en 12 o 13 diapositivas, en el cual se tiene que tratar de explicar o entender en 30 minutos, es complicado. Sin embargo, traté de hacerlo lo menos tedioso y un poquito o mucho explicable, que por lo menos las enfermeras podamos, ya sé que seguramente algunas tienen el conocimiento que nuestro marco de referencia pues es el proceso enfermero, y que tenemos este proceso metodológico para el cuidado enfermero actual, tanto en México como en el mundo. Pues muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. A nombre de nuestro secretario general, el químico Fabio Mesa Alfaro, queremos dar este presente y un reconocimiento por haber participado en nuestro primer Congreso Virtual de Enfermería, Ciencia e Innovación Profesional a través de la teoría de Florencia Nightingale. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al comité de esa sesión 21 y a su equipo de trabajo por darme la oportunidad de estar en este primer Congreso Virtual. Muchas gracias. Muy amable y muchas gracias. Gracias.